Mi nombre es Michel Mambrut y hoy voy a hablar sobre el uso de los certificados digitales en GeneXus. Y lo primero que quería hablar es de la transformación digital, porque esa transformación digital necesita una identidad digital. ¿Y quién me da esa identidad digital? ¿Alguien sabe? ¿Alguien? El certificado digital me da esa identidad digital. Bueno, ¿y dónde encontramos hoy en día certificados digitales? ¿Alguno sabe dónde encontramos certificados digitales hoy en día? ¿Que levante la mano? Bien, ahí va. Los podemos encontrar en el chip de la cédula electrónica, en un token USB, en un archivo PFX, en un servidor web para SSL/TLS. Entonces, hoy me voy a centrar en dos casos de uso, pero quiero que sepan que hay más casos de uso para usar en los certificados digitales, que son la autenticación y la firma electrónica. Con el tema de la autenticación, no sé si todos conocen HTTPS, seguramente sí. La idea es que el servidor se autentica al cliente, entonces el cliente pide un recurso protegido del el servidor presenta ese certificado al cliente y el cliente verifica si confía en ese certificado. Y si se confía, ahí sí se podría pasar, por ejemplo, el usuario y la contraseña, que son datos sensibles. Pero también podría ser al contrario, que el cliente se autentique contra el servidor. Y esa doble autenticación, servidor-cliente, cliente-servidor, se la conoce como autenticación mutua, en el que el cliente pide un recurso protegido al servidor, el servidor presenta un certificado al cliente, el cliente verifica si confía en ese certificado a través de esa cadena de confianza, y luego el cliente presenta también un certificado al servidor y el servidor verifica también si confía en ese certificado. Y ahí se pueden pasar los recursos. Entonces yo ahora me voy a centrar en mostrarles una demo de cómo sería este tema de autenticarme del cliente al servidor, presentando un certificado del lado del cliente y utilizando webpanel de GeneXus para mostrar los datos del certificado. Entonces, acá tengo mi máquina virtual, la voy a agrandar para que se vea bien. Bien. Entonces yo tengo acá la URL de ese webpanel de GeneXus, que sería esa zona restringida. Y si yo accedo, a ver si se ve bien ahí. Sí. Y si yo accedo, si yo accedo a esa zona restringida sin ningún tipo de certificado, le doy cancel acá, no me va a dejar ingresar. Pero si en vez de hacer eso, yo utilizo el certificado de mi cédula para ingresar a esa zona restringida, acá tengo un lector de cédulas, por si no lo conocen, y accedo con el certificado. Ahí, acá se puede ver que me lo detectó Michel Mauricio Mambrut Ehrlich, issuer es el que lo emite el certificado, que es la autoridad certificadora del Ministerio del Interior, y un serial number que es para identificar el certificado, y le doy OK y digito mi PIN, que no lo voy a decir en voz alta, y le doy OK. Ahí voy a poder acceder a esa zona restringida, que en este caso lo que hacía era mostrarme la información del certificado. No sé si se ve bien ahí, el emisor es el Ministerio del Interior, el nombre completo mío es Michel Mauricio Mambrut Ehrlich y mi cédula es 4.800.X333X. Por un tema de seguridad no voy a mostrar mi número de cédula completo. Pero la idea era que puedan ver que con ese certificado del lado del cliente podemos utilizarlo, por ejemplo, para autenticarnos y acceder a un webpanel de GeneXus y hacer lo que quiera en ese webpanel con esa información. En este caso la mostré. Entonces, ahora seguimos con esto. Bueno, y acá es para que vean un poco qué hay detrás de todo esto. En realidad yo levanté en el Apache y le configuré ese certificado al que iba a confiar, que en este caso era el del Ministerio del Interior. El certificado del Ministerio del Interior el Ministerio del Interior es el que emite los certificados de las cédulas. Entonces le configuré ese certificado para que cuando yo, el cliente, ingrese el certificado de mi cédula, me valide esa cadena de confianza y me deje ingresar. Si yo le ponía un certificado que no estaba emitido por el Ministerio del Interior, no me iba a dejar ingresar. Acá en la ubicación de las páginas protegidas con autenticación del cliente,
en el location le tuve que poner cuál era ese web panel de GNexus que quería que tenga autenticación, que en este caso era la zona restringida. La configuración de si era requerida, si es requerida, y la cantidad de pasos, que es un tema de la cadena de confianza que no importa. Y los beneficios que tiene esto, ¿cuáles son? Que desde GNexus podemos acceder a la distinta información del certificado y que esos datos del certificado se pueden utilizar para la lógica del negocio. El otro caso de uso que dije que iba a hablar es el de la firma electrónica. Ya hablé de autenticación, ahora voy a hablar de la firma electrónica. Y acá hay una imagen de cómo sería firmar un documento, en este caso un PDF, pero lo que yo me quiero centrar es en esta parte de acá, en donde dice clave privada del emisor, que en realidad tendríamos que ir un poco más a la base de los certificados digitales, que en realidad es de la criptografía asimétrica de clave pública, en donde se tienen dos claves, una clave pública y una clave privada. La clave pública, como lo dice la palabra, se puede pasar a todas las personas, y la clave privada es la que yo debería almacenar y no dársela a nadie. Entonces, ¿con qué voy a firmar el documento? Lo firmo con la clave privada, porque solamente yo lo tengo. Y bueno, la firma me garantiza tres cosas. La primera es la integridad, la segunda es la autenticidad y la tercera es el no repudio. El no repudio significa que si yo lo firmé, nadie me puede decir que yo no lo firmé. Es eso. El tema de la autenticidad va por el lado de que yo lo firmo con la clave privada, entonces fui yo, y la integridad de los datos es que la firma me da eso, que los datos son íntegros y nada fue modificado. Hoy en día nosotros tenemos un componente que se llama GXC Digital Sign, disponible en el Marketplace de forma gratuita, que tiene la funcionalidad de firmar un PDF, un XML y un TXT, y con mucha documentación, y cualquiera lo puede descargar y es muy fácil de integrar, así que se los recomiendo a todos. Tradicionalmente nosotros teníamos un applet de firma que lo que hacía era ejecutar código Java dentro del navegador, pero por distintos cambios tecnológicos que surgieron, tanto Chrome como Firefox dejaron de darle soporte a esa funcionalidad, entonces nosotros tuvimos que también seguir esos cambios y desarrollamos un Digital Sign JNLP que lo que hacía era ejecutar código Java por fuera del navegador. Pero esto traía algunos problemas, no en cuanto a la funcionalidad, porque la funcionalidad era la misma, pero sí en cuanto a la experiencia de usuario, la usabilidad, que lo que hacía era, te saltaban carteles de si querías ejecutarlo o no, y eso para el usuario no está tan bueno, porque dice, estoy seguro de que quiero ejecutar esto, no será alguna otra cosa. Y lo otro que hacía también era cuando lo ejecutaba, saltaba otra pestaña. ¿Y qué podía pasar con esa pestaña? Capaz que pasaba por detrás del navegador. Y entonces el usuario nunca se daba cuenta de que quería ejecutar que estaba ejecutando en realidad el componente y seguía tratando de firmar muchas veces el mismo documento. Y todo le aparecía por detrás del navegador. Entonces esto también para el usuario no estaba muy bueno. Entonces nosotros nos reinventamos y hoy en día estamos desarrollando una extensión para Chrome que también se va a llamar GXC Digital Sign, y esto está muy bueno porque primero que nada, una vez que lo instalás podés firmar muchas veces, o sea, no necesitas cada vez que vas a firmar tener que darle run al JNLP, por ejemplo, en el otro caso, solamente instalás una vez la extensión y ya podés firmar muchas veces. Y la segunda es que está desarrollado con las nuevas tecnologías, por ejemplo HTML5, CSS3. Y lo otro que tiene es que se volvió el componente está mismo dentro del navegador y te da directamente para firmar. Entonces ahora yo voy a hacer una demo de esto de firmar digitalmente con mi cédula electrónica, pero para hacerlo un poco más divertido voy a mezclar los dos casos de uso, y lo que voy a hacer es primero tenerme que autenticar con mi certificado y después firmar también con mi certificado. Y la otra demo que voy a mostrarles es que si yo firmo con un certificado que no fue el que se autenticó, no me va a dejar firmar. Un poco para jugar con los dos casos de uso. Entonces, acá tengo, vamos a agrandarlo.
Acá tengo la otra URL. Voy a acordármela. Vamos a cerrarlo porque queda. A ver si yo. Esto es porque está en modo desarrollo todavía. Si yo le doy inicio, me va a pedir un certificado. Yo le voy a ingresar el de mi cédula con mi PIN. Ahí se ve bien, sí. Y ahí me dice, bienvenido a Michel Mauricio Mambrú-Terlich. Haga clic aquí para firmar un PDF. El Michel Mauricio Mambrú-Terlich lo saqué directamente desde mi certificado y inicio es un web panel de GeneXus. Entonces, si yo le doy acá, aquí, se me genera automáticamente un PDF en el que si yo le doy firmar, me salta para poner la contraseña. En el primer campo que dice certificado era si yo quería ingresar un certificado que estaba físicamente en el file system. En este caso ya me lo detecta desde la cédula, entonces no le tengo que poner dónde está el certificado, solamente digito mi PIN y le doy firmar. Esto está en modo debug, por eso demora un poquito de tiempo, pero en realidad cuando esté pronto va a firmar en una milésima de segundos. Y debería aparecerme que se pudo firmar. El documento ha sido firmado correctamente. Entonces, si yo lo dejé almacenado en temp, y si abro el PDF con Adobe Reader, puedo ver que el documento está firmado y que dice mi nombre. El documento está firmado por Michel Mauricio Mambrú-Terlich. Muchos se preguntarán por qué dice que hay al menos una firma que presenta problemas. Eso en realidad es más que nada porque Adobe Reader verifica en el almacén de certificados de Windows y yo no le haré los certificados ni del Ministerio del Interior ni de AGESIC, entonces no puede verificar la cadena de confianza y por eso mismo me dice que la firma presenta problemas. Pero en realidad la firma está. Y lo otro que les iba a mostrar es que de la misma forma, si yo ingreso, bueno, lo podría haber dejado abierto, pero... Eso está bueno que comentes que es porque lo querés así, porque que lo programaste, que no es restricción de componentes. Claro, sí, capaz que no se entendió, pero esto de que yo firmo con otro certificado con el que me autentiqué y me da un error es porque yo lo programé y es para que vean en realidad que se puede jugar con esas cosas. Que, por ejemplo, solamente que está autenticado podría firmar. Eso es lo que le quiero mostrar, ¿no? Entonces acá yo ingreso, por ejemplo, de nuevo con mi certificado de mi cédula. Y ingreso mi PIN. Y ahora, para que me crean todos, les muestro por las dudas, firmo con otra cédula. Hago clic aquí para firmar. Y firmo con otra cédula. Pongo el PIN de la otra cédula. Y le doy firmar. Y no me va a dejar firmar. También va a demorar un poquito en mandarme el cartel porque está en modo debug, pero debería mandármelo en un par de instantes cuando esté terminado. Y ahí dice, el servidor no pudo validar el documento, se debe firmar con el certificado de la persona logueada. Bueno, entonces hasta acá vimos los dos casos de uso que son autenticación y firma electrónica que se pueden usar para los certificados digitales y utilizando GeneXus. Y entonces como conclusión tenemos que los certificados digitales dan una solución a esa identidad digital
que está por detrás de esa transformación digital y que con los certificados digitales podemos hacer muchas cosas con GeneXus, como por ejemplo autenticación y firma electrónica. Y bueno, eso es todo. Creo que me quedan algunos minutos, así que ¿alguna pregunta? Sí. ¿El ejemplo de la cédula es lo mismo que el token? Claro, ¿Es es el mismo exactamente lo mismo, solamente que el token se conecta como un USB y la cédula Funcionalidad la misma. tiene el lector, o sea, tiene certificado dentro. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿No? Bueno, muchas gracias.